Alianza Cristiana Ebenezer, bienvenidos a nuestro canal. Bienvenidos a la pregunta de la semana. Saludos para todos, Dios les bendiga, sean bienvenidos a la pregunta de la semana. Como cada domingo tomamos un tiempo para recibir sus preguntas bíblicas y con la ayuda del Espíritu Santo siempre nos metemos en oración y en tiempo de estudio de la palabra para poder contestar de manera bíblica todas aquellas inquietudes que ustedes tengan. La pregunta de la semana es acerca de qué dice la Biblia sobre las maldiciones generacionales. Como el tema es bastante amplio y no quisiera dejar algunos detalles por fuera, voy a dividir el tema en dos partes. Hoy les voy a compartir la primera parte del tema y la próxima semana, el próximo domingo, si Dios lo permite, vamos a estar compartiendo la segunda parte de este importante tema. Mucho se habla y predica acerca de que existen maldiciones generacionales y hasta se dan consejos, tal como si fuera una receta, un paso a paso de cómo romper esas maldiciones que desconocemos o no y que nuestros abuelos y padres nos impusieron. La tendencia es a echarle la culpa a los antepasados, porque de pronto resulta más fácil hacerlo que asumir nuestra propia responsabilidad por nuestros pecados, errores y decisiones. No podemos negar que está comprobado científicamente que existen enfermedades genéticas, que son como cambios o alteraciones en el ADN de las personas. Existen enfermedades hereditarias, que es por medio de los padres, y congénitas, que son las que se producen en el momento del nacimiento y pueden ser metabólicas o también estructurales. Sin embargo, es inexacto decir que todas las desgracias humanas tengan que ver con maldiciones generacionales como algo que debemos arrastrar. Las maldiciones existen, claro que sí. Maldecir es simplemente decir mal a alguien y por supuesto los métodos varían mucho desde malos pensamientos, palabras y hasta oraciones. Por el pecado de Adán y Eva, Dios maldijo a la serpiente y también a la tierra. Desobedecer los mandamientos de Dios es objeto, por supuesto, de maldición. Pero Dios es el único que tiene la potestad de maldecir, incluso de vengarse de sus enemigos. Es cierto que también Satanás tiene el poder de maldecir usando a personas como instrumentos del poder de las tinieblas y se aprovecha de gente ignorante o gente que está muy herida, pero nunca, y déjeme ser enfático en esto, nunca una maldición alcanzará a un hijo de Dios, a menos que se le dé la oportunidad al enemigo mediante alguna obra de la carne o una desobediencia abierta de rebeldía contra Dios y contra su palabra. Es nuestra responsabilidad discernir y escudriñar las escrituras para que nuestra interpretación y aplicación esté apegada a los textos sagrados que enseñan la palabra de Dios y no aquellos inventos humanos y tradiciones humanas que escuchamos por todas partes. Yo escucho con frecuencia gente que ora para reprender el espíritu de alcoholismo, el espíritu de pobreza, gente que maldice las enfermedades, pero nada de eso tiene asidero bíblico. En el caso de las enfermedades, no todas son producto del pecado, como lo entendieron equivocadamente los amigos de Job, un pensamiento que era muy difundido entre los judíos de aquella época. La Biblia apela, por supuesto, a nuestra responsabilidad personal, entendiendo que nuestros pecados afectan a otras personas y las consecuencias de quienes los cometen, sin que eso signifique una maldición que se transfiera a otras generaciones. El texto base que quiero leer para ustedes es Ezequiel 18, versos 19 al 20. Y si preguntan por qué el hijo no llevará el pecado de su padre,
pues porque el Hijo actuó conforme al derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que peque, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo recaerá sobre él, y la impiedad del impío recaerá sobre él. Este texto por sí solo destruye la enseñanza de que los cristianos pueden o deben arrastrar maldiciones generacionales. ¿Pero qué es una maldición generacional? Según lo que nosotros conocemos, son pecados o consecuencias de pecados que heredamos de los padres, así es como se conoce. Es decir, que los hijos podemos estar practicando un pecado que nos ha llegado como una atadura espiritual, o que estamos sufriendo los efectos de un pecado como una herencia de nuestros padres. En simples palabras, una maldición generacional apunta a consecuencias que podemos estar pagando por los pecados de un antepasado. Si ese fuera el caso, entonces el creyente no podría liberarse de esa condición, a menos que se le practique una liberación, según lo que muchos creen y enseñan. Es decir, una sesión de oración, imposición de manos y hasta una confesión por parte del pecado de sus antepasados para romper estas ataduras. ¿De dónde vienen este tema de las maldiciones generacionales y quiénes apoyan esta enseñanza? En un texto bíblico que soportan y que creen como fundamento quienes enseñan este tema es Éxodo 20, como parte de los 10 mandamientos que recibió Moisés en el monte Sinaí. Éxodo 25 dice: no los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esta misma advertencia se repite en Deuteronomio 5, del 1 al 11, para que usted lo note como una referencia. Vamos a entender mejor este texto de Éxodo 24 y 5. Es claro que las consecuencias del pecado de la idolatría eran terribles y que el Señor quiso hacer conciencia en el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios visitará la maldad a los padres o los hijos hasta la tercera y cuarta generación. El texto no dice que Dios maldecirá hasta la cuarta generación, dice visitará. El verbo significa preocuparse por o estar pendiente. Más que una frase literal matemática, es un modismo hebreo que señala las consecuencias del pecado y su efecto sobre la familia. De la misma manera que las consecuencias del pecado de las familias afectan la sociedad. La Nueva Traducción Viviente traduce queda afectada. Por ejemplo, un hombre que comete adulterio afecta a su esposa y a sus hijos, aunque ellos sean inocentes. Es un pecado que también afecta a la sociedad. Dios juzgará a ese hombre por su pecado, o sea, lo visitará, estará pendiente de lo que haga y de escoger qué consecuencias este hombre deberá enfrentar. Pero este hombre, aunque su padre haya sido adúltero, no le alcanza esa maldición. Lo que él hizo fue repetir un patrón de conducta que vio e imitó, y posiblemente fue influenciado a cometer ese mismo pecado, pero nunca podemos decir que fue una maldición que le fue impuesta por sus antepasados, porque Dios es justo y cada quien va a pagar por sus propios pecados. En nuestra ignorancia, rebeldía o venganza inconsciente, repetimos lo que vemos y lo asumimos como conductas aceptadas y normales, pues nos acostumbramos a este tipo de cosas que la gente a veces quiere imponernos. Lo que debemos entender de este texto es que se trata de un principio, no de una condición irreversible, o sea, que no se pueda cambiar. Es decir, esto no debe ser comprendido como una sentencia definitiva que condena sin esperanza a los hijos de padres pecadores. El principio es que habría consecuencias por la maldad, y esas consecuencias evidentemente van a afectar también a los hijos. Por esto no es un absoluto en el sentido de que los pecados de los padres serán condiciones irreversibles para los hijos. El pecado no se hereda. Cada quien escoge voluntariamente el camino que debe seguir. El hecho de que Dios visite la maldad a los padres o los hijos es más bien un principio de consecuencias y no necesariamente una sentencia que no deja posibilidad de redimirse a los hijos. Tampoco debe entenderse como una maldición generacional o una atadura espiritual de la que debemos librarnos. Deuteronomio 24:16 dice: los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres, cada uno morirá por su propio pecado. Presta atención que dice: cada uno morirá por su propio pecado. Aquí hay un principio que se enseña de la responsabilidad individual que no afecta
a personas inocentes. Otro texto que usan las personas que creen y enseñan este tema para sustentar sus creencias es Proverbios 26:2, que dice: como el gorrión en su hogar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. Pero basar esta enseñanza de ataduras generacionales por este verso es un mal ejercicio de interpretación bíblica. Primero, porque en este pasaje no se está hablando de consecuencias que los hijos reciben por los pecados de los padres. Más bien la línea de pensamiento del autor está orientada hacia la insensatez del necio. Segundo lugar, porque el texto original dice: como el gorrión en su hogar y la golondrina en su vuelo, una maldición que no tiene causa no se posa. Lo que este proverbio quiere decir es más o menos esto: no se preocupen si alguien los maldice sin que usted sea culpable. Tal maldición no tendrá efecto contra usted. La maldición que con su boca alguien profiera contra un inocente no tiene poder de hacerle daño. De la misma manera que un ave no daña a nadie cuando vuela sobre su cabeza. En el mundo antiguo se creía que las maldiciones tenían un poder terrible, pero si la maldición es injustificada, Dios no le presta atención y por lo tanto carece de eficacia o carece de poder. Números 23:8 dice: pero ¿cómo podré echar maldiciones sobre quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo podré desearle el mal a quien el Señor no se lo desea? Así es que este tema es muy interesante y vamos a continuar la próxima semana, si Dios lo permite, para que podamos ampliar y concluir qué es lo que la Biblia dice acerca de este tema y cómo nosotros debemos bíblicamente tratarlo, entenderlo, comprenderlo y también enseñarlo a la luz de las Sagradas Escrituras. Ezequiel 18:2 es el texto que vamos a iniciar la próxima semana en la segunda parte de este tema sobre la verdad, sobre las maldiciones generacionales. Le invito a suscribirse a nuestro canal Alianza Cristiana Ebenecer, a compartir nuestros videos, a activar la campana para que reciban notificaciones de nuevos videos y enseñanzas, y también en la caja de comentarios a escribir sus preguntas, comentarios y también sus peticiones de oración. Gracias por escucharnos. El Señor Todopoderoso les bendiga. Hasta aquí el segmento La Pregunta de la Semana. No olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube Alianza Cristiana Ebenecer y compartir nuestros videos en sus redes sociales. Puede dejarnos sus preguntas bíblicas y sus peticiones de oración en la caja de comentarios. Dios les bendiga. Gracias por escucharnos. Alianza Cristiana Ebenecer, bienvenidos a nuestro canal.